Hola, bienvenidos a una mini versión del Divino Masculino y vamos a comenzar entonces con 3 opcioncitas, ¿cierto? Y ya saben cómo va la dinámica para aquellos que no lo conocen. Vamos a comenzar con tu pequeña energía general, unas confesiones súper chiquitas de tu persona especial, ¿cierto? Y una mensajito de tus guías y una afirmación, ¿ok? Entonces no te lo pierdas. Vamos entonces a comenzar con la opción pero te voy a mostrar las opciones, perdón. Listo, entonces esta sería la opción número 1, ¿cierto? Ya te muestro la opción número 2. Esta sería la opción número 2. Y esta sería la opción número 3. ¿Ok? Recuerda que las opciones con sus tiempos están en la parte de abajo. No se te olvide suscribirte, comentar y darle like al video para que otras personas puedan encontrar los videos. Quizás si no conecta contigo, pueda conectar con otra persona. Recuerda, ¿cierto? Compartir con otros. Bienvenidos, opción número 1. Y gracias por estar aquí. Vamos entonces a comenzar con tu energía general. En este momento hay una energía en la cual te están hablando los guías acerca de la nutrición, ¿cierto? Quizás la nutrición no necesariamente a nivel, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente. De qué nos estamos alimentando, eso es importante, ¿cierto? Aquí te sale la carta del carro y te habla acerca de lo importante de que en este momento tomes una dirección, o quizás en este momento quizás necesitas tomar una decisión hacia qué camino ir, con qué personas me tengo que estar quizás relacionando en este momento, ¿cierto? Tal vez debo autocontrolarme también, ¿cierto? Autocontrolar mis pensamientos, autocontrolar lo que estoy comiendo, autocontrolar también, ¿cierto? Quizás el hecho de no acercarme, quizás tal vez hay personas que no son buenas para mi vida, quizás personas que son tóxicas en mi vida, de las cuales tengo que tener el autocontrol para mantenerme firme, ¿cierto? Y no dejarme controlar por pensamientos, sentimientos, no sé, ¿verdad? Cosas que me hacen daño. Aquí te están diciendo que tus guías sean esa fuerza de voluntad, ¿ok? Lo que sea que estés en este momento intentando hacer, ¿ok? Aquí sale la carta de del sol, de la luz, de la ver que irradia, ¿cierto? De la irradiación de la luz, ¿verdad? Algunos, no sé si algunos de ustedes trabajan en redes sociales, ¿verdad? O tienen ahí un spa en algún lugar, ¿cierto? No sé, ahí te están diciendo que brilles, ¿ok? Que brilles, no sé, ¿vale? Quizás alguno de ustedes, no sé, trabaja en las redes sociales o está compartiendo cositas por ahí en las redes sociales, está llamando la atención. O tal vez en tu trabajo, o quizás a tu persona especial. Bueno, aquí también te sale una cartita que es interesante. Yo no sé si esto es, quizás algunos de ustedes estén llamando la atención de un hombre o de una persona, y si eres hombre, discúlpenme chicos, pero es que aquí sale la carta de un macho men, ¿sí? Pero es que este hombre es una persona que le gusta ser el centro de la atención y le gusta que lo busquen, ¿sí? Y es una persona que actúa de una manera y habla de una manera, ¿cierto?, en la cual sabe lo que hace, sabe lo que dice, ¿sí? Y le gusta ser, como te digo, el centro de las miradas, el centro de la atención, o no sé si hay alguien que esté tratando de llamar tu atención, mi divina femenina, ¿ok? Y si no, ¿cierto? Hay una energía acá, ¿vale? Vamos a mirar acá, entonces, ¿qué te diría tu persona especial? A ver, te diría lo siguiente. Aquí esta persona le sale la carta de la lección, la carta de el tonto y la carta de las apariencias. Si esta persona quizás esté tratando de dar una imagen ante ti, lo que yo te decía, o hay una persona aquí que está tratando de dar una imagen, ¿okay? A ver, aquí sale la carta de la lección. Esta persona te diría, yo no sé, ¿cierto? O yo no sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Le sale la carta del tonto, algo así como yo siento, ¿cierto? Como que esta persona se siente un tonto, dice, yo siento que soy un completo idiota
tonto, ¿sí? Por no estar diciendo lo que realmente pienso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta persona es una persona que aparenta o que da falsas apariencias, ¿sí? No le creas nada. Aquí prácticamente te están diciendo esta persona no está siendo honesto ni está contigo, porque esta persona dice lo siguiente: yo estoy demasiado preocupada acerca de lo que los demás están pensando. A ver, también puede ser que esté muy preocupado por lo que tú estás pensando, o alguien aquí está muy preocupado, o tal vez si trabajas en redes sociales o en algo que de pronto sea como quizás algo hacia el público, estás muy preocupado por las apariencias que puedas llegar, es cierto, a causar frente a otros. Y ahí te están diciendo que no, cierto, que no lo hagas, que no seas tonto, cierto, que no dejes de decir lo que tengas que decir simplemente por darle, cierto, una falsa apariencia, o por dar una falsa apariencia, cierto. Y aquí prácticamente lo que te están diciendo es que no te pierdas a ti mismo por tratar de dar una falsa imagen, ¿cierto?, a otro. Y si eres tú, o sea, esta otra persona, pero claro que lo siento como otra persona, sería tu persona porque son las confesiones de esta persona, ¿ok? Bueno, ahora sí ya vamos con el mensajito de tus guías. Y tus guías algo así te dirían como lo siguiente. No te pierdas la afirmación, ya te la cuento. Te están diciendo que alguien nuevo está viniendo, ¿cierto? Te están diciendo que una importante relación, ¿cierto? Que puede ser una persona nueva, ¿cierto? Que está en el horizonte, alguien que no conoces. O alguien, o te están diciendo que te abras a alguien nuevo que va a venir a tu vida, y si no lo conoces, esta persona va a llegar a tu vida, ¿ya? Eso es lo que te están diciendo. Y puede ser que vengan dos personas al mismo tiempo. Aquí te dicen que te abras, ¿cierto? Que abras tu mente y tu corazón, ¿sí? Para que la felicidad pueda entrar a tu vida, ¿sí? Puede ser que una de esas personas que entre a tu vida sea el macho man que apareció en tu energía. Aquí te sale la energía de la compasión, pero me parece que esa energía de la compasión tiene que ver más como la autocompasión, ¿cierto? Porque tú te sientes como que no te sientes como digno de amar. Aquí te están, ¿cierto? Te están diciendo tus guías que tú recuerdes que tú eres amor, que tú puedes dar amor, ¿cierto? Que tú puedes volver a amar, ¿ok? Si es que de alguna manera te estás sintiendo como que no eres merecedora, ¿cierto? O merecedor de ser amado. Ok, mi querido divino masculino, si me estás escuchando, creo que esto es para ti. Aquí te están diciendo que tu corazón está sanando y que necesitas expandirte, ¿cierto? También te están diciendo que gastes tiempo, ¿cierto? Llenándote a ti mismo con amor. Puede ser que en este momento tu amor propio esté bastante bajoneado. Si está muy bajo tu ego en este momento, te estás sintiendo un poquito como quizás no en la mejor versión tuya, ¿sí? Te están diciendo eso, que no te que no te cierres, ¿verdad?, al amor, y que lo compartas con los demás, ¿ok? Que tú eres digno de ser amado o amada, si me estás escuchando, porque también puede ser mi divina, que se sienta así. Recuerda que este oráculo no tiene sexo, ¿ok? Gracias. O la opción número 2. Y tú que elegiste esta opción, no te pierdas, ¿cierto?, la opción quizás número 1. Si después de escuchar esto no resuena, ¿cierto?, contigo, recuerda que también está la opción número 3, ¿ok? Y vamos a mirar entonces tu energía. Aquí lo que te hablan acerca es que en este momento puede ser que estés lidiando con un sentimiento de sentirte un poco como decepcionado, ¿cierto? Y es que te sale la carta de la justicia, ¿verdad? Puede ser que alguien haya sido deshonesto, ¿sí? O que alguien no haya tomado como la responsabilidad, ¿cierto? Como que haya falta de responsabilidad acá. Esta persona quizás no haya sido una persona que haya sido, digamos que si tienes digamos en el caso de que quizás puede ser una persona que te haya dejado a ti con toda la carga, puede ser de la relación o del trabajo, quizás de pronto en tu trabajo, ¿cierto? Puede ser que haya sentido como que, ay no, pero porque soy siempre yo el que tengo que terminar haciendo todo, o como que siempre mi pareja me deja a mí todo, y como que esta persona no, como que no se compromete con la relación, ¿cierto? De la misma manera que tú te comprometes con esta persona, ¿sí? Puede ser trabajo o puede ser tu relación, recuerda. Aquí te sale la carta del místico. Puede ser que muchos de ustedes tengan un alto, digamos, desarrollo del espíritu, que haya una persona aquí que tenga una
relación muy cercana con la divinidad, ¿cierto? Alguien que es muy espiritual y que en el fondo de su corazón, antes de que estas cosas ocurrieran o que esta decepción te estuviese ocurriendo, tú ya te lo venías, digamos, lo veías venir, ¿sí? Lo veías venir. Es como que tú conoces las intenciones de las personas, pero como que tú no te crees, ¿sí? Como que tú no crees o no confías en ti mismo, pero aquí te están diciendo que desafortunadamente tú ya sabías o como que en tu corazón ya preveías que esta gente no iba a cumplir con sus promesas, ¿sí? Lo sé, es por ser que alguien te haya hecho promesas, pero en tu corazón o tú sientes que eso es así o tú ya venías viendo que esto iba a ocurrir, ¿cierto? O como que tú ya lo sabías y tú eres bueno para leer la gente, pero no, digamos que no estás siendo muy justo o justa contigo. Aquí yo creo que deberías ser un poquito más justo o justa contigo o deberías creer más en ti, porque sí eres bueno para leer las personas, aunque yo sé que es un don un poco complicado, porque pues sentirte decepcionado, ¿cierto? Es triste, ¿sí? Conocer la gente que nos miente, conocer la gente mentirosa, gente que nos hace promesas vacías, es triste darse cuenta uno que uno puede leer, ¿no? Y leer la gente bien, pero para mal, en el sentido de que te terminan decepcionando, ¿cierto? Es como que tú ya sabes, sí, puede ser que esta situación ya te hubiese pasado, ¿no? Ahora, antes, ¿cierto? Vamos a mirar las confesiones de tu persona especial y terminamos con el mensajito, ¿cierto? De los guías y con tu afirmación, no te la pierdas, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? La carta sale la carta de la decepción de nuevo, ¿sí? De decepción, la carta de los planes y la carta de el miedo, ¿sí? Puede ser que tu persona especial de alguna manera te haya decepcionado, haya hecho planes, pero creo que es una persona más bien temerosa o miedosa, ¿sí? No creo que te haya decepcionado en realidad porque hubiese querido o porque en realidad se sintiera muy feliz de andarte decepcionando. Creo que más bien fue más por sus propios miedos lo que le llevaron a esa decepción, o el miedo más bien a decepcionarte, que al final, pues como que finalmente simplemente es una persona de pronto que soñaba mucho o que planeaba mucho o que tenía muchos planes, pero quién sabe, a lo mejor él pensó o esa persona pensó que no podía cumplir con eso, sí, pero no creo que tenga que ver en realidad como con que esta persona te hubiese querido decepcionar, ¿sí? Sino que más bien sus propios miedos lo llevaron allá. Aquí esta persona te diría: yo te he mentido, ¿cierto? Y que pretendí, ¿cierto? Pretendiendo que yo no te amaba, ¿sí? Tal vez es el problema, que prefirió hacerse el tonto por los miedos, ¿cierto? De alguna manera pensó, ¿cierto? Es como que puede que haya hecho planes contigo, pero al final no los cumplió, porque al final sentía que quizás no era capaz de llegarlos a, no sé, no sé, tal vez no era capaz de llegar a concretar nada contigo, aunque en el fondo lo hubiese querido, ¿ok? Ahorita sí vamos con el mensajito de la opción número 2, el mensaje de los guías. ¿Qué te dirían tus guías en este momento? Tus ángeles te están ayudando a sanar, ¿verdad? Te están diciendo que es el tiempo de sanidad, ¿sí? Y que ellos van a bendecir tu vida. En este momento te están diciendo que aceptes la verdad, aunque la verdad en este momento puede ser dolorosa, ¿cierto? Ellos ofrecen su compañía, ¿ok? Que vas a atravesar esta situación, te están dando fortaleza para lo que sea que estés atravesando en este momento, ¿cierto? Yo sé que estés decepcionado, decepcionada por lo que sea que te haya pasado, pero a veces es mejor, ¿cierto? Aceptar la verdad, aunque a veces parezca demoledora. Aquí te están diciendo, ahora sí ya te voy a decir un momentito tu afirmación, y tu afirmación te está diciendo, mira, de nuevo viene juntita con este mensaje, te está diciendo que tienes que aprender a dejar ir, ¿vale? Recuerda que tú eres libre y que tienes el poder de liberarte, ¿ok? Yo sé que ya tú sabías en el fondo, porque sé que eres una persona intuitiva y sabes cuando las personas te están mintiendo. Aquí te están diciendo que ¿cierto? Que las cosas no son como deberían ser. ¿Viste? Tú mismo sabes, las cosas no son como deberían ser. Hay algo que está mal, hay algo que no me cuadra, ¿cierto? Tú sabes cuando las cosas no son como deberían ser. Sin embargo, te están diciendo que tú eres libre. Sal de ahí. Ok, sal de ahí. Tú no tienes por qué estar ahí. Ok, si la gente te está mintiendo, no está siendo honesto contigo, honesta contigo, o sea, no es justo y no se está comportando como debería, simplemente sal de ahí. Aquí te están diciendo que tú
puedes levantar, ¿cierto? Esas cargas y puedes soltar esas cargas, es lo que quiere decir aquí, ¿verdad? Y permitir que la divinidad te libere de esto, ¿ok? Que tú mismo, ¿cierto? Seas limpiado de cualquier cosa que en este momento te esté cargando, ¿sí? Aquello que esté llevando demasiado peso para ti. Si eso te está llenando demasiado, ¿cierto? Como llenándote o abrumándote más bien, porque me tengo como abrumado, entonces simplemente corta con eso. Sea una relación, sea incluso un trabajo con el cual ya tú no puedes más. ¿Ok? Hermoso, hermosa. Hola, opción 3. Muchas gracias por estar aquí. Y entonces, ¿qué pasa, mi querida opción 3? Si no cuadras con esta opción, recuerda que puedes ir a cualquiera de las otras opciones, la opción número 1 y la número 2 también, ¿ok? No se te olvide suscribirte, comentar por favor y darle like para que estos videos se sigan mostrando, ¿cierto? En el canal y otras personas lo puedan encontrar. Te agradezco. Listo. Y entonces ahora sí vamos a comenzar con tu energía. Recuerda que comenzamos con tu energía principal, las confesiones, ¿cierto? Y luego con los mensajes de tus guías y una afirmación. ¿Listo? ¿Qué pasa en tu energía general? ¿Ok? Recuerda, te sale la carta de la paciencia y también te marca la carta del hierofante, pero te sale invertida. Aquí te están diciendo, ¿cierto? De alguna manera quizás, no sé, puede ser que en este momento estés tratando como de, no sé, ese espíritu de rebelión, de subversividad, de nuevos enfoques, ¿no? Como de rebelarte ante alguna situación, ¿cierto? No sé, me parece que tienes que tener paciencia, ¿ok? Aquí te está saliendo la carta de la valentía, ¿sí? Te están diciendo que lo que tú estás en este momento haciendo, ¿sí? No te debería importar tanto, digamos, lo que otras personas piensan de ti, ¿cierto? Que te están diciendo que seas valiente, ¿cierto? Que haz lo que es correcto, sin importar si a otros les gusta o no les gusta lo que tú estés haciendo, ¿cierto? Aquí te sale que de alguna manera, no sé, quizás puede que algunas personas dicen, no, pero es que esta persona, ¿qué es lo que se cree? Ya tú estás como muy viejo, ya se te pasó el tiempo, ya se te está pasando la edad, ya estás como muy anciano, como muy viejo para hacer eso. Bueno, ¿y quiénes son ellos para decirte eso, cierto? El punto aquí es cómo te sientas tú, ¿cierto? Entonces, no te dejes pues que otras personas se metan como en tu conciencia y te estén diciendo, ¿cierto? No sé, quizás, como te digo, también puede ser como esos estándares de la sociedad, ¿no? Que te dicen, o esas normas, ¿cierto? De la sociedad que te están diciendo, ya estás muy viejo para que te cases, o para que tengas hijos, o para que te salgas de ese trabajo y te vayas por allá de aventura, por allá a viajar y para esas cosas, ya estás muy viejo para eso, estás muy anciano, ¿sí? ¿Ok? O estás muy anciano para aplicar a la universidad, o estás muy viejo para conseguir novio o novia, yo qué vas a ver, ¿sí? Aquí te están diciendo que pelees por lo que tú quieres, ¿sí? Que tengas paciencia, que no te rindas, ¿ok? Porque quizás que puede ser que las cosas en este momento no estén fáciles para ti, pero te están diciendo que no te rindas y que luches por lo que quieres y que importa un pepino lo que los demás piensen de ti. Aquí te están diciendo eso, ¿ok? El divino masculino si eres tú. Ojo con eso. Aquí te están hablando de lo siguiente, y es que vuelve y sale la carta del ego, del divino masculino, las confesiones del divino masculino, la carta del ego, la carta del compromiso y la carta de la interferencia. Y por eso que aquí ese compromiso tiene que ver más contigo mismo y con lo que tú quieres, ¿cierto? Y que con las expectaciones de lo que los otros quieran pensar de ti, pues que piensen lo que quieran. Aquí te están diciendo eso, ¿sí? Ten paciencia. Porque probablemente las cosas que a veces nosotros queremos hacer, a veces puede ser que se tarden un poco, pero no te están diciendo que no, ¿sí? Te están diciendo que esperes, ¿vale? Pero que sigas luchando por tus sueños, ¿ok? Aquí que seas valiente, recuerda eso. Sí, es que sale la carta de la interferencia. Entonces, ¿qué sería aquí lo que el divino masculino diría? A ver, te diría a ti, mi querida divina femenina, si estás escuchando. Yo, a ver, es que esta persona se siente como que, como que le cuesta trabajo admitir, ¿cierto? Que se equivocó. ¿Qué está diciendo esta persona? Yo me siento, ¿cierto? Como que, ay, es que me cuesta muchísimo admitirte que me equivoqué, te diría esta persona, ¿ok?
¿Qué pasa? Esta persona, no sé, de pronto como que esta persona puede que tenga algún tipo de compromiso con algunas personas, puede ser compromiso de trabajo, compromiso con su familia, compromiso con un grupo de personas de la sociedad, de lo que estas personas piensen de esta persona, como que le importa mucho, interferencia así, fíjate. Otras personas no quieren que estemos juntos. Bueno, puede ser, como te digo, algún tipo de compromiso de esta persona y le cuesta trabajo de alguna manera admitir que se equivocó, ¿cierto? Que a lo mejor esas personas y que no estaban como, que si no estaban de acuerdo de pronto con su relación, ahora le cuesta trabajo como venir y decirte, pues sí, es que nuestras personas no tenían razón, no nada, yo tengo que luchar por lo mío, de malos un pepino si esta gente no está de acuerdo con eso, ¿sí? Pero le cuesta trabajo admitirlo, ¿sí? Le cuesta trabajo admitirlo, tomar como la responsabilidad acerca de, sí, que en vez de estar más bien ahí como, ay no, como sintiéndose la víctima de la situación, pues entonces ahora yo no lucho por lo que yo quiero, ¿no es cierto? No, aquí lo que están diciendo, ¿cierto? Que no permitas que otras personas interfieran en tu relación, ¿cierto? Y que lo que esas personas piensan de ti, pues que como que no, ¿cierto? El compromiso debe ser contigo, con lo que tú quieres, no con esta gente, ¿sí? Sino contigo, mi querido divino masculino, si me estás escuchando esto. El ego tíralo por la ventana, eso no importa, ¿sí? Eso no importa, ¿sí? ¿Qué carambas? Sí, no sé, tal vez que te da cosa que como que esas personas tuvieran la razón y qué tal si de pronto fallo y qué tal si es verdad que estoy viejo y qué tal si de verdad a lo mejor ya se me pasó el tiempo, se me pasó el tren y si tú que me estás escuchando el número 3 no has visto el anterior vídeo del divino masculino que te lo dejo ahí arribita, ¿cierto? Si tú estás en este momento, no sé, resonando con esta opción, por favor mira allá arribita, ¿cierto? En la pantalla en este momento el video del divino masculino, el último, ¿ok? Listo, o si no, ahí te lo dejo también al final del video. Y ahora sí vamos con tus mensajitos, ¿cierto? De los guías y la afirmación. Y entonces, ¿qué pasa con los guías acá? Los guías nos están diciendo que debemos orar, ¿cierto? Desde nuestro corazón. Ahora, recuerda que yo te había dicho que quizás hayan personas que se estén oponiendo quizás a esos sueños que tú tienes, a esos proyectos que tú tienes. Pueden ser también con tu persona especial o proyectos independientes. También puedes ver que aquí hay una persona mayor, también pueden ser personas mayores, pueden ser tus padres, tus ancestros, sí, pensamientos quizás nuestros también, ¿cierto? Pueden ser, a ver, porque habla de la carta de la proyección. Recuerda que a veces ese es el problema de nuestros padres, que a veces esos padres de nuestros, ¿cierto? Quizás no pudieron cumplir con ciertos sueños o cosas en la juventud y luego ellos quieren, ¿cierto? Que nosotros seamos todo aquello que ellos no pudieron ser. O simplemente ellos quieren para ti un futuro muy distinto al que tú en realidad quisieras, ¿verdad? O puede ser que de alguna manera tú sientes que tengas que hacer cosas para que estas personas se sientan contentas, ¿sí? Como para, pero el problema es lo que yo te decía, si tú estás haciendo cosas para que estas personas, ¿cierto? Para satisfacer el ego de los demás, pero tú estás dejando tus sueños atrás simplemente por satisfacer los sueños de otros, ya sea de tus padres o de quien sea, o incluso a tu propia imagen personal, porque tú piensas que eso no es correcto, o porque eso no fue lo que te enseñaron tus padres, o porque eso no es lo que tú aprendiste, o porque eso no es lo que debería ser, no porque qué dirá la sociedad, no, pero porque dirán, ¿cierto? Eres de pronto tú mismo luchando contra ti mismo, ¿cierto? Bueno, aquí lo que te están diciendo es eso, que ores, ahora sí, de pronto hay alguien aquí, una persona, una abuela, una madre, ¿cierto? Puede ser simplemente una figura paterna o materna, ¿no? De tus ancestros en general, tus familiares, ¿sí? Puede ser alguien mayor también, alguien a que a lo mejor también alguno de ustedes esté cuidando a su padre, a su madre y de pronto se sientan culpables de dejarlos solos y comenzar un nuevo camino, ¿cierto? También puede ser. Aquí ir a cumplir tus sueños y dejar tirados a tus padres, dejarlos, ¿cierto? De pronto de lado, porque ya están viejitos y yo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Pero cómo lo voy a dejar solo? ¿Cierto? También puede ser eso. Aquí te están diciendo que ores, ¿cierto? Que la oración es bastante importante, que la oración puede mover montañas, ¿cierto? Te están diciendo que le pidas a Dios con todo tu corazón y le dejes todo esto que se está concerniendo, ¿cierto? Y que miras que los milagros pueden ocurrir, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Cierto? Porque es que veo que tu mente está muy negativa acerca de eso.
los milagros pueden ocurrir. No sé por qué ves esta situación tan imposible, que te está diciendo que ores con todo tu corazón, ¿ok? Que los milagros están por ocurrir, pero tienes que creerlo, ¿sí? Aquí te están diciendo que no te... es como si tuvieras tu mente ya programada para el fracaso. O yo no sé si es que tu familia también quizás te metió miedo, ¿sí? Quizás las inseguridades de estas personas las traspasaron a ti. Entonces, cuidado con eso. Aquí te están diciendo, ¿cierto? Mi mente no descansa. ¿Por qué no descansa tu mente? Aquí te están diciendo que escuches la voz de tu ser, ¿cierto? De tu ser superior, de tu alto ser superior, de tu parte interna. No escuches las otras voces. No escuches todas esas otras voces que te están diciendo que tú no vas a realizar tus sueños, que tú no eres capaz, que te va a pasar lo mismo que le pasó a tus padres, que te vas a quedar solo. No, eso no va a pasar. Pero tienes que confiar y creer en la belleza de tus sueños y luchar por ellos. Y ahora que la divinidad está a tu lado, ¿ok?